En la mesa, como todos los lunes, Israel Zamora, de Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, buenos días, Azucena. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Bienvenido, Rubén, como siempre. Gracias, Azucena. Buena semana a todos. Gracias. Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos MX. ¿Cómo estás, querido Emilio? Bien, buenos días, Azucena, Israel, Rubén. Buen inicio de semana, quien nos escucha. Gracias. Telecomunicaciones. Se grita censura, control, poder, dictadura prácticamente, Israel, y lo que propone Morena es quitar un artículo de una ley que, según entiendo, está mal hecha. Pues más bien se va a revisar el contenido del artículo, porque si uno se refiere ese artículo al bloqueo de ciertas plataformas digitales cuando se incumplan con la ley, y eso se ha interpretado por la oposición, que lleva todo al extremo desde mi punto de vista, se ha interpretado como una facultad para censurar, cuando no es así. Incluso hay dos artículos que de manera expresa en esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión establecen que no habrá censura de parte del gobierno, y lo establecen de manera... ¿Me puedes decir cuáles son para verlo? Ahorita, si gustas, en el transcurso del debate te los paso exactamente, o sea, pero sí, evidentemente no hay eso. Y lo que se va a hacer desde mi punto de vista es que sí se debe de reformular. ¿Cuál era el supuesto que se pretende ahí contemplar? Que si una plataforma es utilizada, por ejemplo, para realizar fraudes, pues no puedes permitir que continúe arriba en Internet. Si se utiliza para el tráfico de personas o para la comisión de un delito, es un delito, ¿no? Pero precisamente lo que se busca es que ahora quede expreso para que se pueda solicitar de inmediato que se baje. Eso, sin duda, ha abierto inquietudes, y creo que entonces, como dijo la presidenta, se debe de analizar bien el texto. No sé si está aquí completo, pero dice artículo 109. Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones para bloquear temporalmente una plataforma digital en los casos de que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normas que les sean aplicables. ¿Ya conocemos las normas que les serán aplicables? Lo que dice después. A ver, me pone de nervios. A ver, ¿qué dice? Porque se me perdió. ¿Qué dice después? Acá está. ¿El 110? No, es que las normas aplicables las realiza... La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. Eso. La agencia digital, que es del gobierno, encabezada por José Merino. Por una persona, sí, si me lo permites. El problema no solamente es ese artículo, ese es el detonante, el más visible de todo lo que está en esa ley. Encontramos un texto que trata de acotar libertades, que centraliza facultades en una sola persona, con todo lo que se puede decir de él y de esa agencia, una instancia que va a tener injerencia desde los datos biométricos de las personas, porque esta hay que conectarla con la ley de seguridad y de inteligencia para la seguridad, las otras dos que están pendientes, desde los datos biométricos hasta el uso del telégrafo y el correo, porque también van ahí, y pasa por el internet, por la radio, por la televisión, por las llamadas telefónicas, por los registros de las llamadas telefónicas. Ese es el problema. Y dentro de eso, pues la censura. Ahora yo me iría al debate que se dio en la Cámara de las y los senadores, cuando una de las representantes del Partido del Trabajo, por cierto, le hace un amable llamado a ustedes los medios para que tengan cuidado con lo que ponen en sus notas y en sus primeras planas. Mira, sí, a ver si tenemos ese audio, por favor, y lo recuperamos, porque, bueno, ahí es como una intención distinta. Ella lo está explicando. Ahí lo explica con realidad. Mira, ese es justo el tema. En 2014, Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde dijeron bien, controlar el internet es de dictadorcitos. Lo que tenemos hoy es justo eso. No, el artículo 109, que de suyo es muy peligroso, que es el control de las plataformas, como hace Rusia para controlar el Facebook, como hace China por el WhatsApp, como hace Maduro para bajar las comunicaciones, cierra las comunicaciones en las ciudades. Uno de ellos, por ejemplo, es el lenguaje. Si no les gusta el lenguaje, por ejemplo, lo pueden bajar. Pero eso es un distractivo.
El tema es que hay una agencia digital de tufo staliniano. Bueno, distractor sí, pero no es lo suficientemente grave. Es mucho más grave el problema. Eso es grave, pero el resto es por supuesto que es control de nuestras libertades. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Si lo limitas, limitas la democracia. Lo que quieren acá es un modelo de control staliniano. Pasamos de un órgano autónomo donde el Senado de la República tenía que ver a una agencia de una persona cercana a Claudia Sheinbaum, José Merino, que ha sido un personaje clave, por ejemplo, para cambiar la estadística de las muertes de COVID. Cambiaron las estadísticas para reportar menos muertes. Lo mismo con los homicidios en la Ciudad de México, ahora a nivel federal. Pero lo que están haciendo es una agencia sin controles para concentrar todo el modelo de comunicación política digital. Lo que estamos viendo es un modelo en tiempo real de un partido que se descompone en la corrupción política para generar un modelo autoritario de comunicación. Si eso fuera Morena, no tuviera la aceptación en el pueblo. No, eso no tiene nada que ver. Claro que eso es muy distinto. Esa censura. Y mira, los dos artículos que te mencionaba son específicamente artículo 185, y voy a leer textualmente lo que dice. En el ejercicio de estas atribuciones, la Secretaría de Gobernación deberá respetar los derechos a las manifestaciones de las ideas, libertad de información y de expresión, y no podrá realizar ninguna censura previa. Y luego dice el artículo 191, el derecho de información, de expresión, de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa. Más claro que 192? Eso. Mira. 191. ¿El 92? Y el 185. ¿No tienes el 192? El 192, ahorita lo reviso, pero ¿a qué se refiere? El uso correcto del lenguaje. ¿Qué es eso? ¿Vamos a hablar en latín? ¿Tenemos que hablar o cómo? Mira, fíjate. Bonito para el régimen. Bonito para el régimen. Te voy a dar un ejemplo, Israel. De que antes de que ya era Claudia Sheinbaum, ahora han operado con los directivos de los medios y con los dueños de los medios y han sacado a 35 periodistas de sus espacios, Israel. Pregúntale a Susana que te cuente, pero puedes preguntarle a los medios públicos. En el sexenio pasado. Sí. En los medios públicos. Canal 11 lo han convertido en una diatriba oficialista que se queda corto el granma. Y no les basta los medios públicos. Porquería que han hecho Canal 11 con Genaro Villamil, que era un prócer de la democracia. Ahora Canal 11 es un matraquero de Morena. Mira, habíamos dicho ya en esta mesa que estamos viviendo uno de los momentos de mayor libertad de expresión. No hay... Los medios 35 periódicos han sacado periodistas. Hemos escuchado incluso ofensas en contra de la presidenta. Hay quienes se han expresado en algunos medios de comunicación, por ejemplo, con ofensas a la presidenta. No los voy a mencionar porque no merecen, pero están por ahí. Yo pienso que sí es importante decirlo porque, como le decía Arturo, se generaliza y entonces eso es muy grave. Claro. Bueno, tenemos a Larraqui, por ejemplo, ¿y qué censura ha habido? Y por ejemplo, al que le dijo nazi el presidente. Tenemos ahí, por ejemplo, estaban pidiendo un ejemplo y cualquiera puede decir en los medios de comunicación lo que quiera sin que haya una censura. Pero mira, yo creo que ahí sí no podemos irnos a ese extremo. Ese tipo de artículos pues los van a poner siempre de cajón. Sí, pero por el otro lado pones la agencia esta digital que es capaz de bloquear tu señal y tumbarte tu plataforma. Pues claro que lo ponen. Es esta construcción de una narrativa falaz que lo hace Morena. Pero es muy claro, y todo el mundo lo sabe en el medio, pues la represión que hay hacia los medios de comunicación. Todas esas plataformas hoy, y recordemos al presidente cuando se burla precisamente de Larraqui, porque está buscando financiamiento. Él lo hizo. ¿Y por qué buscan financiamiento ese tipo de plataformas? Porque nadie se atreve hoy a comprar su publicidad. Porque cuando dan una factura, pues los captura la Secretaría de Hacienda y el SAT y reportan a quién le están pagando. O no hacía eso Andrés Manuel López Obrador, sacar las facturas de todo el mundo. Allá hay libertad de expresión. Violando la ley. El propio presidente. ¿Cómo hablan de violación a la libertad de expresión? Por eso hablamos. Cuando el propio Federico Lamont, un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza, hay muchos más. Él mismo reconoce que entrevistando al presidente Andrés Manuel antes de que fuera presidente, Federico Lamont recibió una llamada en donde le dijeron, deja de entrevistarlo, en una estación de radio, y dejó de entrevistar al presidente. O tenemos el otro caso que ya habíamos mencionado aquí de Gutiérrez Vivó.
Entonces, Oye, esos son casos, no, esa sí era violaciones a la libertad de expresión. Ustedes entonces, actualmente y también se reciben llamadas. Y lo que nosotros... se reciben llamadas de los medios de comunicación para censurar. Pregúntale a Carlos Bravo, la mayoría de los medios de Jesús comunicación, Ramírez y José Merino hablaron para que salieran de sus espacios. La mayoría de los medios de comunicación, como ahora se prevén, por ejemplo, agentes económicos preponderantes o agentes económicos con poder sustancial, están en contra del gobierno. Mira, hay que decirlo con total claridad. ¿Quiénes? La gente lo sabe. ¿Quiénes son los agentes económicos preponderantes? Crean un problema artificial con los anuncios. Es que eso de agentes económicos preponderantes es muy rembombante. ¿Quiénes? Miren, yo no lo sé. A ver, digámosle al público que nos escucha, prendan la televisión. Prendan la televisión y véanlo en la televisión abierta. Televisión abierta y van a ver, o sea, ¿qué cosa? Pues todos sabemos que hay espacios en donde están abiertamente en contra del gobierno de la República. Y eso no quiere decir que esté mal. Entonces eso molesta y lo que nosotros decimos es que debe haber absoluta libertad de expresión, aún y cuando sean críticos del gobierno. Vámonos al objetivo. Teníamos un órgano autónomo que determinaba muchas de las facultades y funciones del Estado. Federal de Telecomunicaciones. Sí, eso se desaparece, por lo que ustedes quieran, pero lo concentran en una persona. Ahora ahí se va a determinar quiénes van a tener una frecuencia de radio o de televisión, pero no solamente eso, Azucena. Si tú lo conjugas con las otras dos leyes, las de seguridad, pues nos vamos a ir a dar a un órgano. ¿Cómo se comunican esas dos leyes? La agencia digital está dentro del aparato de seguridad del Estado. Chécate la otra ley. A ver, regresamos. Gracias a Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, por permanecer aquí en la mesa. Rubén, nos quedamos contigo respecto a esta polémica en torno a la ley de telecomunicaciones y la posible relación que tenga con la ley de seguridad. Sí, hay dos proyectos, dos iniciativas de ley de seguridad. Una para la organización del sistema y la otra para lo que ellos llaman inteligencia para la seguridad. Y en estas dos aparece esta famosa agencia digital como un auxiliar de la seguridad pública en este país, pero donde se concentran muchas facultades. Recordemos que sin orden de juez, la Secretaría de Seguridad, según ese proyecto que ya se votó en comisiones y que está detenido, puede pedirte los registros telefónicos de tus llamadas y de tu cuenta sin que pase por un juez. ¿Pero registros con conversaciones y todo? Dice registros telefónicos, no dice otra cosa. Pero con ese solo hecho, saben que estamos juntos acá, saben a qué horas empiezan tus llamadas, a qué horas terminan tus llamadas, con quién estás hablando. Y como el teléfono celular se mueve por las antenas que hay en cualquier lugar, saben tus recorridos. Entonces, todo eso está en esas otras leyes. Súmale, por el otro lado, esto que estamos viendo acá, y vamos a tener un Big Brother, una Gestapo, una Stasi, que va a saber todo lo que todos hacemos en este país, porque la agencia digital también controla, ahí dice, correos y telégrafos. El modelo de agencia que están haciendo sustituye un órgano autónomo por una persona que tiene unas prácticas de una enorme soberbia y una conducta autoritaria. La agencia es un reflejo nato de Morena, de la propuesta de gobierno, con un tufo staliniano muy preocupante, porque pasamos de los órganos multipersonales a un órgano personal. Incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay que recordarlo, ustedes se acordarán del que llama paga. Ya no existe. Ustedes se acordarán de las llamadas de larga distancia, ya no existen. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, reconocido por el gobierno, ha generado economías para el gobierno, para las arcas públicas de más de 800 mil millones de pesos. Es decir, fue una buena decisión controlar a esos poderes, generar competencia y poner un modelo democrático en los medios. Lo que está haciendo esta nueva ley de telecomunicaciones es una regresión gravísima para regresar a un modelo de
de control político y económico. Lo que está pasando es que tiene una agencia unipersonal cuyo titular depende de la presidenta y en una enorme discrecionalidad van a decidir qué pase. Yo le digo a los jóvenes, ustedes están contentos por internet, están contentos por Instagram, están contentos con TikTok. El día de mañana algo que saquen que no le guste a la presidencia o a José Merino, para abajo. Es que la gente creemos que no importa, que no nos va a pegar a nosotros. No, pero sí. si yo pusiera o tú en TikTok algo que no le guste a alguien del gobierno, pues nada más te baja el switch. Mira, hoy pasa, nos bloquean diciendo, por ejemplo, hemos subido videos en Somos México, y nos acusan, nos atacan diciendo que no hay derechos y nos bloquean con los bots que tiene Genaro Villamil. Perdón, o sea, hoy ya existe un control de la comunicación. El artículo 109 se ha leído de manera parcial. No sé, ¿sabes cómo inicia ese artículo 109? Adelante. Que es el que habla del bloqueo de las plataformas digitales. Las autoridades competentes podrán solicitar a la agencia. O sea, es falso que sea una decisión de la agencia. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Pues las Cualquiera autoridades que pueden ser pegue. jueces, pueden ser... A lo que yo me refiero es, se puede permitir entonces que cualquier plataforma digital, por ejemplo estas que son de fraudes, Eso ya existe. operen. Eso ya existe. Operen. Aquí estamos hablando del control entonces, político. Mira, el mismo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo, se han bajado estas páginas donde tal. Pero Bueno, por eso ya lo petición que pueden se ha hacer. hecho, por petición, Mira, no, es una petición que se ha hecho a Facebook y a las demás redes sociales. La falacia no que es dijo por la un acto de diputada autoridad. del PT. Perdón, yo los dejé hablar. Lo que estamos No, no es diciendo cierto, aquí es es falso. que las autoridades competentes son las que solicitan primero a la agencia. O sea, no es una cuestión que derive de la voluntad de la agencia. Primero, y quisiera otro punto tocar. Lo que dice ¿Ya lo tenemos que eso dice del PT, por favor? El 159, que era lo que se refería Rubén acerca de estas investigaciones. Si hay lo que prevé la propia ley de telecomunicaciones es que si hay una investigación, por supuesto que haya una solicitud de autoridades judiciales o administrativas específicamente de seguridad. Eso es lo que dice el artículo 159. Es lo mismo que hicieron con el control bancario. Emilio. Ahora se pueden suspender cuentas sin autoridad de un juez. Y están haciendo exactamente lo mismo. En esta ley lo que prevén es la suspensión sin la decisión de un juez. Y eso lo pueden hacer de manera irracional y arbitraria. Fiscalías, evidentemente, no cuando solo, habla de fiscalías no e instituciones Israel, de seguridad, es cuando se está... Dice las no a través de un Por ejemplo, juez? no ¿Y estábamos por qué en no a esta través de un misma juez? mesa discutiendo hace poco que se implementaran medidas para evitar la desaparición de personas. Pues esta ley lo que Pero ya prevé existen. es que, por ejemplo, pueda solicitar la autoridad, permíteme, ¿Cuál pueda es la de solicitar seguridad? la autoridad La ubicación la de telecomunicaciones. a través del celular de la persona Pero que ya se se puede. está Eso ya buscando. existe. Bueno, pues está quedando Eso ya legislado. existe. Precisamente Ya está a esto se legislado. refiere el artículo No, 159. no es cierto. Recordemos No que es esta cierto. ley No es deriva cierto. de una Concluye y reforma voy con Rubén. constitucional y de una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal a ver, y por bueno. eso es necesario A ver, hacer. vamos Rubén otra vez Moreira. Dice, recordemos que venimos de una reforma constitucional. Para sacar estas reformas constitucionales, Morena no tenía el apoyo popular. Correcto. Para empezar. Ni los números, ni la Porque ellos legitimidad. tenían el 54% de los votos y se agandallaron el 75% de las curules. Cuando les faltaron incluso, recurrieron a otras artes para tener ese número de legisladores. Por lo tanto, la gente no está pensando en eso. Segunda cosa. Ahora sí que Segunda, falso, eso es falso y tú lo sabes, porque no representan ustedes el porcentaje de población, eso tú lo sabes, y si no vamos a aceptar eso, pues entonces ya cada quien aquí diga lo que desee. Segunda cosa, que es importante, mañana o pasado, una vez aprobada esta ley por ustedes, porque tienen esos números, tal vez no suceda nada. No, el tema es cómo se va desmantelando las libertades en el país. Ese es el tema. Y cuando lleguemos al momento de crisis que va a tener Morena, pues porque mira, se mueren 45 niños de tosferina en este país y tú dices que tienen el apoyo de la gente. Bueno, cuando llegue el momento de crisis, entonces cuando van a bajar los switch, como sucede en muchas dictaduras y como China, va a suceder Rusia. en muchas dictaduras. Ese es el problema, claro, hombre. A ver, estamos viviendo la falacia de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es una terrible falacia. El señor presidente López Obrador dijo que íbamos a votar por los jueces en los cuales tendríamos asuntos nosotros de interés. Aquí en la Ciudad de México se dividió la ciudad en 11 partes. Es falso. No va usted a votar por los jueces que están aquí en la Ciudad de México si usted vive aquí. Y los que llegaron los escogió Morena. Y los que llegaron los escogió Morena. Es falso. Es falso. Bueno, para esto
para cuando se venga el colapso, requieres el control de la vida privada de las personas. Dime por qué juntas en la agencia. Mira, te leo lo que dice el artículo 8 de la ley que quieren pasar de seguridad. Dice, requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, no dice a través de jueces, así como en su caso a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en registros vehiculares, que eso no tiene problema, y de placas, datos biométricos, datos de telefonía, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros, registros fiscales, registros telefónicos. Todo lo que no usted le dio a los datos bancos de biométricos, de lo que le diste a Apple, lo que le diste a todas las compañías privadas, tu huella digital, tu ojo, lo van a pedir sin ningún control de juez. Y pones en la ley de seguridad a la agencia digital. Oye, qué poderoso señor es ese. A ver, ¿qué se dice en los rincones? Que muchas de estas leyes se tardaron en salir porque era un pleito de ese señor Merino para tener más facultades. ¿Sí? A ver, aquí está como la especie de confesión de esta diputada del PT, espero que sea esta, tú me dices, Rubén, a ver. La radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso, son espejos de nuestra sociedad, pero también son herramientas para transformarla. Y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos con determinación esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, impulsada con visión de justicia y soberanía por nuestra Bueno, pues ahí está. El Estado va a controlar y ustedes van a decidir O sea, qué es. A ver, la diputada, la senadora puede tener su opinión. Pero no es su opinión. ¿Qué dice el texto? No, pero no es su opinión. Está defendiendo la iniciativa de la presidenta. Y eso forma parte, y lo sabes tú y lo sabe Emilio, pero es que eso va a formar parte del debate. Es que es muy claro. Cuando estamos hablando de esta parte de que se pueden solicitar información, comunicaciones, hay muchos casos en donde que es como lo muy importante para que no dejemos eso atrás y dejemos de pelear. Y, o sea, la presidenta dice, ¿saben qué? Si esto se está malinterpretando, cámbienlo. Y se va a hacer, se va a ¿seguro? analizar. Pero no solo el todo 109. aquello. Pero no es el 109, Israel es el modelo de comunicación autoritario que están haciendo. Son muchos temas los que ahorita se han abordado aquí, pero yo quisiera decir, primero, pues sí, es que eso es una ley título completa. que regula la solicitud de todos estos datos biométricos que mencionaban, ¿sabes cómo se llama? De la colaboración con la justicia. Y se refiere a que los concesionarios o los que son autorizados para explotar, usar, aprovechar el espectro radioeléctrico tienen que colaborar con las autoridades cuando se está en la investigación de la comisión de un delito. Es muy claro, no hay margen para que la autoridad administrativa pueda utilizar eso de manera discrecional. Porque la presidenta acaba de hablar de esto. Va. Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que sí. No es la intención censurar a las plataformas, ni mucho menos. Que si se malentiende ese artículo, que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen. Pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí. Entonces, nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia. No es la historia de ellos. Bueno, es el 109. 12 segundos o regresamos. Regresamos, por si no nos corta. No, ya mejor me quedo callado. Yo ya no mando Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. A ver, hablamos de telecomunicaciones y seguridad. Yo insisto, estamos en la construcción de un Estado autoritario que tú lo ves que poco a poco se va consolidando. Vean ustedes las radiodifusoras y las televisoras del Estado mexicano, que no del gobierno, cómo todas están alineadas para transmitir determinados mensajes. O sea, ya son partidistas. Sí, alguien ve el Canal 11 con esos programas. Antes era educativo. Sí, ¿no? sí, pero en los cuales directamente se promueve a un movimiento político y se ataca a la oposición. Hay un espacio para la oposición en el Canal 11, por ejemplo, y en el resto no lo hay. Paso a lo siguiente. Se está construyendo una agencia digital que es un poder unipersonal que va a tener, entre otras cosas,
las siguientes facultades: otorgar las concesiones previstas en esta ley y resolver sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate, quiebra, así como autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con las concesiones. Una sola persona, no un instituto, no un órgano autónomo. O sea, nos regresamos, discúlpame, hace 50, 60 años. O sea, si no se toma una decisión colegiada o compartida. ¿Por qué no dejar que la sociedad seleccione eso? Es más, y con esto termino para que ahorita digas que nada es cierto. A ver, ¿por qué sacan y presentan esa iniciativa de ley unos días antes, unas horas antes de que termine el periodo de sesiones? ¿No fue una venganza contra alguna televisora por los spots, por ejemplo? ¿Cómo es posible que los senadores recibieron, dame la razón por qué los senadores recibieron la iniciativa a las 5 de la tarde y la votaron a las 11 de la mañana? Son 312 páginas de la iniciativa, 290 y tantos artículos, 27 transitorios. Yo te aseguro que ninguno de los que estaba ahí de oposición la leyeron. Dime la razón, ¿por qué ese albazo? ¿Por qué el albazo? El primer tema que tocaste. No va a ser una decisión de una sola persona. Hay todo un procedimiento de cómo se van a otorgar. ¿Quién firma? Se van a otorgar las concesiones a través de licitaciones públicas y todo eso va a ser transparente. La propia ley establece cuáles son las medidas. El legislador le está diciendo a la agencia cuáles son los requisitos que deben de cumplir. O sea, las reglas están claras y la agencia no puede tomar decisiones. ¿Quiénes van a decidir? ¿Quién es la agencia? ¿Quiénes van a decidir qué concesiones se van a dar? ¿Cómo está Pues conformada el que la gane la licitación pública, cuyas reglas ya quedaron establecidas en la ley. No las determina ni una sola persona de la agencia. Segundo, espérame, vamos al otro tema que tú mencionabas. Con relación a esta utilización de la agencia para investigar, pues ya no estamos en el tiempo de la Dirección General de Seguridad del Negro Durazo, o ya no estamos te quieres regresar, te quieres regresar, en donde había los contrarios políticos al régimen de ese entonces tenían su ficha. Permíteme. ¿Y a poco ahorita no? Ahora, ¿a poco tenemos un estado que no tiene información? ¿Por qué se manda ahora? Porque cuando es que les voy contestando poco a poco y no me Cuéntanos de Pegasus. Él decía, ¿por qué lo del albazo? El problema es que a veces no estamos conscientes que en noviembre, yo decía, se hizo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que se aprobó y se publicó en noviembre del año pasado, en donde se decía que se tenía que emitir la ley para darle facultades a la agencia. Se hizo en noviembre y ahora ya sale la ley que reglamenta esas atribuciones. Segundo, se hace una reforma constitucional que viene desde el 5 de febrero del año 2024 que presenta el presidente Andrés Manuel. Se viene todo el año, inclusive con foros en la Cámara de Diputados, se aprueba en diciembre, sale publicada en diciembre y uno de los artículos transitorios dice: los congresos tendrán 90 días para tal cosa. Y dice también en temas de telecomunicaciones tienen que presentar, por supuesto, la ley reglamentaria que es esta. O sea, no hay albazo más que para el que no estaba consciente de la obligación que quedó en el artículo transitorio desde diciembre del año pasado. O sea, lo de los 90 días era lo del Poder Judicial. Te voy a decir en qué México estamos. No. Estamos esa en el reforma México preveía la reforma constitucional que espía a periodistas y a defensores de derechos humanos. Ahí está Pegasus. Espiaron a 493 personas de manera ilegal en el gobierno de López Obrador. Y no solo no le espiaron, este es el gobierno que más ha utilizado los métodos ilegales de espionaje. Los métodos que se utilizan para combatir la delincuencia los han utilizado para espiar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Estamos en el México que los medios de Estado fueron utilizados como medios de propaganda partidaria. Nunca habíamos llegado al exceso de que el Canal 11 fuera un instrumento de propaganda de Morena. Desaparecieron Notimex. El sistema público de radio y televisión que controla Genaro Villamil es un aparato de extorsión, de bots y de control. Y encima tienen todo un aparato para sacar a las voces. 35 voces han sacado de los medios de comunicación digitales. ¿Qué pruebas hay de eso? Ay, pues desaparecieron todos. ¿Cómo que qué pruebas, Israel? Por el amor de Dios, documentate un poquito. Y por eso, llamadas, por favor, ve la presentación que hizo R3B, los 30. ¿Quieres que te dé los nombres? Los 35 periodistas, ¿te los quieres que te los dé aquí en serio? Pues, o sea,
De veras, Israel, ¿y cuál es el problema? La agencia es un modelo staliniano de control. Están echando atrás la reforma de 2007 y la reforma de 2014, que genera un modelo de comunicación de control a los monopolios, que le generó miles de millones de pesos al Estado mexicano y que incluso a ti te tocó. Porque el IFT, la designación de los comisionados del IFT, era el mejor modelo de selección de titulares, técnico, profesional y capaz. En lugar de tener eso, tú votaste por esas cosas, hoy tenemos un modelo unipersonal. ¿Qué va a pasar en el Congreso, Rubén? Tú que estás ahí. A ver, hay varias cosas que están sucediendo. Por ejemplo, la ley para prevenir la desaparición de personas. Pues llega, se vota, se congela. Ahora hay toda una discusión en la Secretaría de Gobernación, que qué bueno que se está escuchando a las madres de las víctimas, pero ahora, ¿y eso cómo se va a incorporar acá? ¿Van a retirar la ley? Pues sí, dijeron que van a incorporar unas 300 propuestas, sí, pero ¿no? ¿cómo lo van a hacer? Ajá. De nueva cuenta, el Congreso se convierte en una oficina de trámite. Y esto es a lo que yo me refería cuando digo, el jueves llega una iniciativa y hoy se quiere congelar, sí, pero se decidió en 20 y tantas horas. Y cuando a mí me dicen, es que eso empezó el 5 de febrero, eso es falso, eso no empezó el 5 de febrero. Eso se esperaron hasta tener esta mayoría espuria para detonarlo. Claro. Pero además ellos impusieron las fechas y los días. Y me regreso, cuando se dice aquí, es que hay un procedimiento, sí, un procedimiento donde el que convoca es una persona, el que revisa es una persona y el que resuelve es una persona. Ese es el problema. Y que esa persona es designada desde el poder o no es designada desde el poder. Y que esa persona es aquella misma que ha falseado todo tipo de estadísticas en este país. Por eso hoy ya no se cuentan los muertos por violencia. José Merino, ese es el problema que tenemos. Y se aprovechan de muchas cosas, entre otras de que a veces no está toda la población pendiente de eso, porque uno de los grandes trucos de los países autoritarios es diversificar la información de todo tipo. Eso es lo que hoy está sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta ley? Pues ya la votaron. En comisiones. En comisiones. Dicen pues, que la van a detener, a ver si se... Ahora, dice la presidenta que la detiene, ya le ordenó a su bancada que la detenga, como le ordenó que la sacara sin leer, porque sí la sacaron, sin leer, en comisiones. Ahora que la va a detener, ahora que se va a hacer una consulta. Hoy todos sabemos que los dueños de los medios van a la Secretaría de Gobernación y de nueva cuenta hacen una minuta, hacen una reserva, quién presenta la reserva, pero los dueños de los medios de comunicación no son todo lo que hoy se está discutiendo. No, está discutiendo la libertad de la gente de subir una plataforma. Es que eso es lo que se discute, el modelo libertad y de muchas más cosas. Por eso se ha dicho no a la ley censura, no a la ley mordaza. O sea, lo que debemos tener absoluta claridad es que el modelo de comunicación que están presentando es controlador de nuestras libertades, es controlador del debate y ponen un switch que dicen que no van a utilizar, pero cuando tengan una situación que no puedan controlar, lo van a activar. Igual que han hecho los países que tienen esos instrumentos. Si no lo quisieras hacer, no lo tendrías. Los problemas que dicen que van a resolver, perdónenme, pero ya se pueden hacer por ley, no tienen que hacer nada. Los mecanismos que han pedido las madres buscadoras de activar las sábanas desde hace 10 años, Israel, por el amor de Dios, desde hace 10 años. O sea, lo que están intentando es un modelo de control unipersonal, con un personaje que ha sido es uno de los estrategas claves de cambiar la información. Él viene de Data Cívica y él es de estos cuates que maneja esa información, pero lo preocupante es el modelo que demuele un modelo democrático de comunicación. Bien. Rubén. Yo diría que esa ley se tiene que retirar completamente y que debe salir una desde los medios, la prensa, la sociedad, los defensores de los derechos humanos y de las audiencias. Y buenas experiencias internacionales, incluyendo las audiencias. Y que no puede venir desde el poder para empoderarse más y menos como un albazo, porque eso fue un albazo. ¿Alguien conocía esa ley cuando estábamos en el anterior programa aquí? Nadie. La soltaron por abajo de la mesa y se las votó el PT y Morena sin chistar, sin decir nada, sin leerla, porque Israel, no me vas a decir tú que leyeron esa ley. No la leyeron, porque si la leyeron, entonces dime por qué dijo eso la representante del PT.
Yo ya les di 2 artículos que hablan expresamente de que no habrá censura. Eso es lo que dice la ley. Invitamos al público que analice toda la ley y que ellos armen su juicio. Esta ley lo que prevé es que los grandes concentradores, o sea, le llama agentes económicos preponderantes, permitan también a los que son pequeños o las empresas que puedan utilizar incluso su infraestructura, pagando la cantidad mínima que le den los preponderantes a sus clientes. ¿Quiénes son los preponderantes? Como para que la gente entendamos. Por ejemplo, los que tienen mayor control. No, pero ¿quiénes? Por ejemplo, digamos, más del 50% de los medios. O sea, Televisa, TV Azteca, por ejemplo, lleva ahí, ellos pueden ser. También Telcel puede Telmex. Ser. Y ahora se permite incluso que gracias a esta nueva ley puedan llegar servicios de internet y de telefonía a lugares a los que no iban porque no era negocio. Gracias a los tres. Nos vemos Gracias, la próxima semana.